Más en Coruña es una star en Coruña, La Coruña, que es una ciudad en parte parecida a Kiel, de parecidas dimensiones, también ciudad de mar, de puerto, con zona de astilleros, menos que antes, pero en otras ciudades cercanas también, puerto mercante, de marina mercante, y el puerto militar en Ferrol, al otro lado de la ría, digamos, ¿no? de Coruña. Y allí él es profesor en la Universidad de Arquitectura, jubilado, pero es profesor de Arquitectura y Urbanismo, es arquitecto, tiene obras en Coruña y en Galicia, y no solo, muy conocidas, y además es escritor. Novelas, a veces vinculadas con Santiago de Compostela, como El legado del obispo nigromante, un obispo Muniz que volaba, que en el siglo XIV volaba por la catedral de Santiago. Él nos ha contado esa historia, que recibió un premio, esa novela, pero también novelas vinculadas a Alemania, como El viaje de Bolzano, a Berlín, le encanta Berlín. Es una historia vinculada a la historia del arte, a un cuadro renacentista italiano, y un comerciante, marchante, no sabemos si es falsificador de arte, y está escribiendo otras novelas. Además ha escrito bueno, es un dibujante magnífico, sensacional, que ha escrito la historia también y dibujado la historia de la Catedral de Santiago de Compostela. Todos estos libros los tenemos en la universidad, en los fondos de la biblioteca del seminario nuestro, o sea que pueden venir un día allí y echarles una ojeada por su arquitectura, por los pueblos, las ciudades, sino también un recorrido gastronómico. Él es un experto gastrónomo, digamos, comida y bebida, sobre todo bebida, y se ha especializado en la comida y bebida del Camino de Santiago. Bien, Arturo nos va a llevar por estas vías, nos va a hacer esta peregrinación culinaria, de su mano vamos a poder hacer esta peregrinación culinaria, algo que no se pone suficientemente en valor normalmente, y por eso estoy especialmente agradecido y entusiasmado con que nos presente esa nueva perspectiva sobre el Camino de Santiago, porque el peregrino que va con poco dinero, que se contenta con lo mínimo, con lo más elemental, esa es la experiencia base que todos valoramos en el Camino de Santiago, renuncia a los placeres gastronómicos y culinarios que nos va a presentar hoy Arturo Franco Taboada, para que la próxima vez que vayan a Santiago no los obvien, no los dejen de lado. Bueno, pues no quería continuar yo esta charla sin introducir, que yo he pensado que es una forma muy agradable de introducirlo, recordando al gran naturalista alemán que fue Alexander von Humboldt. ¿No estaba bien pronunciado? Humboldt, que le dio nombre a la Universidad de Berlín, ¿no? ¿Por qué? Porque Alexander von Humboldt partió de mi ciudad, La Coruña, en el año 1799 hacia el Nuevo Mundo, y donde todos saben los análisis, los estudios de cartografía, de geografía tan extraordinarios, las corrientes del Pacífico, etcétera, que hizo Alexander von Humboldt, ¿no? Entonces he leído que en esos días que estuvo en La Coruña, porque no pudo embarcarse en Cádiz, en el sur de España, tuvo que embarcar desde La Coruña, que estaba acosada por los ingleses, y tuvo que pasar varias semanas en La Coruña, estudiando La Coruña.
Y una de las cosas que más le sorprendió es la Torre de Hércules, un faro que es el antiguo faro romano, y a él le sorprendió que existiera todavía un faro romano en funcionamiento, por cierto, que todavía hoy sigue funcionando, ¿no? Y generalmente tuvo muy buenas palabras para La Coruña, porque las que no eran del agrado de la ciudad las puso en su diario en griego clásico, para que no fueran fáciles de entender y de interpretar, ¿no? Entonces, el libro que tratamos de presentar y sus páginas discurren por los caminos de Santiago, no solo sorprendiéndose de los hechos culturales, como pueden ser las abadías, los monasterios, sino también de la comida que ofrecen los entornos de los caminos, ¿no? En el caso de Galicia, si pasas a la imagen de Galicia, a fuerza de estar investigando sobre los caminos, pues ocurrió una cosa, una especie de regla mnemotécnica. Hay dos caminos en cada orientación, dos que entran por el norte, dos por el este, dos por el oeste, dos por el sur. Total son 6, pero en realidad hay gente que dice que son 8, porque ha tenido mucho éxito lo del resultado de los caminos, mueve mucha economía, y entonces pues ahora son 8 caminos, ¿no? Entonces es curioso, porque aquí veis esa trama tan enrevesada de caminos, que realmente es una tela de araña que recorre prácticamente toda Galicia. Y en el entorno de esos caminos, también curiosamente, o no tan curiosamente, porque yo creo que es de sentido común, estaban todas las abadías y los monasterios, en la Edad Media. ¿Y qué significa esto? Que fueron las abadías y los monasterios los que recuperaron las recetas que ya habían descubierto los romanos cuando estuvieron en el Finisterre, la parte más noroccidental de Europa, ¿no? Y allí los romanos descubrieron desde las incursiones de Décimo Bruto hasta 150 años después del propio Julio César, que dicen que iba a buscar oro para pagar sus facturas de guerra, pero realmente también iba a probar las famosas lampreas de Galicia, de las que ya había la historia en la propia Roma, hablaba de esas lampreas, de las anguilas y de otros peces maravillosos que había en esa costa noroccidental, ¿no? La lamprea es un pescado muy oportunista, se pega a los salmones que van remontando el río y va a rastro de los salmones remontando el río, ¿no? Y hay gente que no le gusta la lamprea, es muy denostada, pero hay gente que la adora y se prepara de muchas maneras, ¿no? Y algunas de las recetas las he recogido yo ahí. Una de las más extrañas, de las más siniestras, es una empanada que descubrí yo una vez, que ya no se hace, que era una empanada propia de gente eclesiástica, los curas, que comían bastante bien, y que era, recuerdo, comer esa empanada en una casa de comidas, que era como redonda, con una tapa, y vino un cocinero, le quitó la tapa, y dentro había una culebra negra, enroscada, que es la lamprea, que es una especie de ofidio, es como una culebra, ¿no? Pero luego está exquisita. Otra manera de prepararla es a la bordelesa, con vino de Burdeos, o cocinada en su sangre, en su propia sangre, ¿no? Ese es uno de los peces o pescados que recuperaron en los monasterios, pero heredándolo de los romanos, que ya habían descubierto estas cosas, ¿no? Como ese pescado de río, pues hay otros pescados, como las anguilas. Pues decía Álvaro Cunqueiro, un buen cocido lleva muchas cosas: jamón y lacón, lleva carne fresca, lleva tocino y chorizos, lleva verdura, que pueden ser los grenos, pero puede ser también repollo, y lleva gallina, y también lleva garbanzos y las patatas por descontado. Hacen falta 3 fuentes para servir un cocido, que en una va la carne de cerdo, en otra la gallina como la carne fresca, y en la otra las patatas con los chorizos y los garbanzos. Yo aún, decía Álvaro Cunqueiro, yo aún me acuerdo de cocidos cuando era niño, en la casa de mis abuelos, en Río Torto, en la vieja tierra luguesa de Miranda,
que también venía a la mesa otra fuente con castañas cocidas, peladas de todo, y con ellas una bola, una pelota de carne picada, con su huevo duro y su ajo. No puedes traducir. Ein guter Eintopf besteht aus vielen Dingen. Er besteht aus Schinken und Schweinshaxe, aus frischem Fleisch, aus Speck und Chorizos, das sind so spanische würzige Salamis. Es befindet sich auch Gemüse darin, unter anderem könnten dies Steckrübenblätter sein, aber es könnte genauso gut auch Weißkohl sein und außerdem Hühnchen. Zudem befinden sich in einem guten Eintopf auch Kichererbsen und selbstverständlich auch Kartoffeln. Um einen Eintopf zu servieren, braucht man 3 Schüsseln. Denn in einer befindet sich das Schweinefleisch, in einer zweiten das Hühnerfleisch mit dem Frischfleisch und in einer dritten die Kartoffeln mit den Chorizos und den Kichererbsen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich kann mich noch an Eintöpfe erinnern, die ich aß, als ich ein Kind war, bei meinen Großeltern in Rio Tato, im Land von Lugo, in der Gegend von Lugo. Und daran, dass das auf den Tisch auch eine Schüssel mit gekochten Kastanien kam, die komplett geschält waren, und dazu ein Ball aus Hackfleisch mit hart gekochtem Ei und Knoblauch. Okay.